Hola chicos, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a explorar las herramientas de color de Photoshop, cómo a través de unas líneas ya definidas podemos aplicar unas capas de color muy fácilmente. Entonces aquí les traigo un ejemplo, en la descripción encontrarán donde pueden descargar los artes para que puedan hacer este ejercicio y vamos a comenzar. ¿Qué diferencia tiene este dibujo de pronto de otros que hemos visto en clase así? Digamos, este podría ser fácilmente un dibujo hecho en Illustrator, ¿no? Tiene mucho de la línea y tiene un contraste fuerte. Por aquí tengo uno de guía que me gustó mucho el concepto, que se ve un poco diferente, ¿no? Para no decir bastante diferente, donde la mancha no es tan consecuente como podríamos decir aquí las escamas, que son súper consecuentes. Aquí esto podríamos incluso imprimirlo como un libro de colorear, ¿no? En este caso, para esta clase vamos a empezar por este, que va a ser un método de coloreado muy sencillo, porque la propia línea, al ser tan gruesa, nos va a ayudar mucho a la hora de colorear. ¿Cómo vamos a empezar? Aquí yo les dejé pues una referencia de concepto ahí de serpiente y una paleta de color que pueden utilizar. No tiene que ser esa precisamente, es una que yo sugiero, pero pueden utilizar fácilmente cualquier otra que guste, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, voy a cerrar esto de mi menú que no lo necesito y voy a agrandar mis capas, porque en este caso las capas van a ser súper importantes. Tengo entonces unas referencias que voy a ocultar. Voy a crearles una carpetica que se llama refes. Listo. Esas refes pues ahorita no las voy a mirar, me interesa mi dibujo, me interesa mi serpientica bien bonita, bien hermosa. Entonces, en este caso vamos a seguir utilizando las herramientas de máscara de recorte, que nos van a ayudar mucho a no salirnos de la línea, a que una vez nosotros tengamos una silueta bien formada, podamos ir rellenando poquito a poquito cada uno de los espacios que hay aquí adentro. Entonces, en el método clásico podríamos decir que pues yo puedo ir con la varita mágica seleccionando de mi dibujo, ir pintando de cada uno de los colores, ¿no? Es lo que la lógica al principio nos podría decir de cómo lo podemos empezar a utilizar. Vamos a utilizar un poco de lógica también para poder siluetear esto bien rápido. Entonces yo voy a seleccionar un color, cualquier color, no importa, porque eso lo podemos cambiar después. Y con el bote de pintura voy a pintar por debajo un fondo. Ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como mi dibujo está tan bien marcado, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar los espacios externos y voy a eliminarlos. ¿Cómo lo voy a eliminar? Con la varita mágica. Asegúrense de que estén utilizando la varita mágica y no el pincel selector. Sí, porque el pincel selector funciona diferente. Selecciono yo la varita mágica, me pongo sobre mis líneas y hago un clic sobre la vista externa, ¿cierto? El bordeado. Ahí ya me seleccionó prácticamente todo lo que no dice serpiente. Regreso a mi fondo que está completamente lleno y le doy borrar. Voy a colocar control D para deseleccionar. Hasta ahí ya tenemos casi toda la serpiente silueteada muy rápido, no tenemos que ir como estábamos haciendo con Illustrator, que poquito a poquito, paso a paso íbamos rellenando cada uno de los colores. Vuelvo a mis líneas, vuelvo a utilizar la varita mágica, doy un clic en este espacio que me hace falta y me regreso a la silueta del fondo y le doy borrar. Voy con control D. A partir de esta silueta es que yo voy a empezar a colocar colores. Ahora, resulta que pues yo estoy colocando esto de color naranja, no tiene que ser una serpiente de color naranja, yo puedo colocar el color que quiera. Pero si yo empecé con ese color, ¿qué pasa? Que es que a veces uno puede decir, no, pues cojo el bote de pintura otra vez y yo le pinto encima de esto y claro, entonces va a seguir la misma secuencia del mismo espacio, pero resulta que pues pueden haber cosas que no se pinten y va a llegar un punto, aquí como tenemos una línea que nos cubre, ¿cierto? Va a llegar un punto donde esa línea en el borde se va a empezar a estallar, ¿sí? Entonces esta no es la manera más recomendable de cambiar el color. ¿Cómo podemos cambiarlo asegurándonos de que todos los espacios dentro de la imagen se nos cambien del mismo color? De esta manera, nos vamos a imagen, ajustes, tono y saturación, que es exactamente el mismo menú que nos salía aquí arribita cuando buscábamos las capas de ajuste. La única diferencia es que cuando lo aplicamos desde imagen ajustes, se nos va a aplicar directamente la imagen y no nos va a quedar ninguna capita editable volando por ahí que no vamos a usar después. Pasaba en la mañana, vamos a colocar aquí primero el color verde, un poquito más oscuro, un poquito más saturado. Voy a colocar este color, me gusta.
Estaba pasando en la mañana que me estaban colocando una capa de ajuste aquí arriba y resulta que empezaron a colorear después la serpiente y entonces ellos seleccionaban color amarillo y se les ponía verde. ¿Por qué? Porque la capa de ajuste estaba haciendo efecto sobre todo lo que estaba aquí abajo. Entonces, ojo con eso. Sí, pueden utilizar capas de ajuste, por supuesto, pero entonces utilicémoslos de las maneras correctas y separemos las capas poco a poco. Entonces, en este punto hay dos maneras de hacer el color. Una, toda pegada sobre la silueta. Y segunda, haciendo máscaras de recorte sobre la silueta, porque en las dos hay dos maneras de hacer que el color no se nos salga de la línea. Digamos que vamos a hacer la primera, ¿no? Yo voy a duplicar mi silueta y voy a ocultar una para usarla después con la otra técnica de color, ¿cierto? Estoy aquí sobre mi siluetica y si yo me pusiera a colorear con un color un poco más oscuro, en este caso, no sé, y lo voy a tirar un poquito más azul, solo un poquito, listo. Selecciono este color, ¿no? Coloco mi brocha, vamos a mirar qué pincel tengo, en este caso voy a utilizar un pincel medianamente duro y empiezo a colorear. Si yo empiezo a colorear así nomás, vamos a ver que pues tengo que estar muy pendiente de que yo no me vaya a salir de la línea, ¿no? ¿Cómo evito esto? Que se me salga el color de la línea. Estando seleccionada yo en mi capa, voy a hacer clic en este botón, ¿sí? Este botón de aquí arribita que es no me deja pintar donde no exista un píxel ya pintado antes en la capa. Y como estamos hablando de que esta capa son transparencias por afuera, no me va a poder pintar por fuera de la silueta, ¿cierto? Vuelvo a prender mi fondo y hago clic en este botón y se me arma un candadito, pero no quiere decir que no pueda editar la capa. Claro que la puedo editar, porque miren, aquí yo puedo pintar perfectamente adentro sin ningún problema. Y no tiene que ser un pincel duro. Yo puedo utilizar otro pincel. No sé si se han dado cuenta que este pincel es un poco diferente al que yo estaba utilizando. No solamente por el hecho como está mezclando el color, sino por el icono. ¿Por qué? Porque este es un pincel diferente. Este es un pincel mezclador. Y este pincel mezclador me va a permitir a mí poco a poco ir mezclando los tonos de color que yo vaya colocando. Lamentablemente, este tema del color digital es un tema de demasiada paciencia, que entre más tiempo esté yo haciendo capas y capas de color y experimentando, yo voy a poder mejorar poco a poco. Entonces llega un punto donde ustedes me dirán, no, profe, eso está bien así, y sí, pues pueden dejarlo así, pero entonces una obra siempre se va a poder agregar, y yo puedo decir, sí, esa es la sombra de mi serpiente, y quién me va a decir que no, pues obvio que es la sombra de la serpiente, pero yo puedo agregar más tonos, puedo agregar una luz de contraste aquí al borde, puedo editar el color del borde del matachito, o sea, puedo hacer demasiadas cosas. Pros y contras de esta técnica. Pros: si yo tengo dos tonos de color, yo puedo, en la misma capa, yo puedo utilizar este pincel de mezcla que estoy utilizando ahorita. Si yo voy haciendo capa por capa una sombra, como lo vamos a hacer ya en la siguiente, que es con máscara de recorte, yo no puedo ir mezclando los colores. Me toca utilizar otra herramienta para poder hacer estos efectos de estas texturas, o con el mismo pincel ir trabajando con opacidades para poder ir haciendo el efecto, ¿sí? Otros contras, no sé si les ha pasado, bueno, hablemos de los contras en un momentico. Vamos a hacer el de máscara de recorte para que estemos así en conciencia de todo lo que podemos hacer, ¿cierto? Entonces, color base, ahí está nombrado, nueva capa, y voy a pintar sobre esta capa antes de hacer la máscara, ¿cierto? Fíjense, estoy utilizando el mismo pincel de mezclado, pero ya no me está mezclando los colores como ahorita. Me está haciendo una textura como chévere incluso. ¿Sí? Entonces yo dibujo aquí la sombra. Después de haber hecho la mancha, yo le doy aquí a esto, clic derecho, crear máscara de recorte, y se me recorta al interior de la imagen, ¿sí? Yo ya puedo empezar con un borrador y con otro tipo de herramientas. Puedo venir aquí a cambiar poco a poco cómo se va a ir viendo las opacidades de esto, ¿cierto? Ahorita vamos a revisar un poquito el tema de cómo hacer los pinceles de cero. Me interesa primero ver el tema del color, ¿sí? Y vamos a ver las diferencias entre el uno y el otro. Número uno, pues
las máscaras de recorte, a medida que vayamos agregando colores, van a ir ocupando un montón de espacio aquí y pues puede ser más fácil irnos perdiendo entre la información que tenemos aquí de cuántas capas, cuáles tal. Entonces tienen que ser muy organizados, van nombrando las capas, entonces crean aquí una carpetica y le colocamos color de piel, por ejemplo, y lo guardamos ahí. Entonces ustedes hacen ya sus otras carpetas que vayan a ser color de flores, color de hojas, etcétera. En este caso yo siempre estoy manteniendo las líneas en la vista superior para que me tapen un poquito todo este desorden que voy a tener aquí abajo con estas manchas de color, ¿sí? Vamos a ser muy ordenados con las capas porque si no vamos a terminar teniendo un chorreo aquí infinito que ustedes no van a poder encontrar qué es cada cosa. Ventajas de hacerlos separados. Resulta que no me gustó mi sombra. Dije, no, ese verde está como todo muerto, como que no tiene personalidad, no quiere seguir adelante, no me hace trascender a mi pequeña serpientica. Si yo le doy control U, que viene a ser imagen, ajustes, tono y saturación, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero probar a ver cómo se ve otro color de sombra, ¿no? Cambiando únicamente la capa que se está recortando. En este caso van a ser las sombras de mis colores verdes. En cambio, si utilizamos el otro método, que es este, que vamos mezclando los colores dentro de la misma capa, en el momento en que yo quiera hacer un cambio, se me va a cambiar todo lo que esté en la misma capa, ¿sí? Entonces, por ese lado, digamos que es mucho más fácil hacerlo con las máscaras de recorte aquí arriba, con los colores independientes, donde listo, esa es mi sombra, entonces yo agrego una, le doy clic derecho, crear máscara de recorte, y voy haciendo aquí las luces. Es decir, yo escojo aquí este verde y del verde abro el goterito y le digo, no, pues que este verde va a ser un verde mucho más clarito, más tirando a amarillo. Y empiezo ya a pintarle, ¿no? Y resulta que ya yo después no lo quiero amarillo, sino que lo quiero otro tono, entonces le doy control U y ya puedo ir manejando un poco el tono, ¿sí? Entonces va a depender demasiado de cómo quieran empezar a trabajar ustedes. Yo les coloqué ahí una paleta de color que está ahí en el propio archivo, ¿sí? Que está de este color. Esta es una que yo propongo, pero si ustedes quieren y les interesa probar una nueva paleta de color, por supuesto que lo pueden hacer. La idea es que le demos un color a esto interesante, ¿sí? Que practiquemos un poco el uso de los pinceles, que no lo hemos hecho porque utilizamos realmente pues los de Illustrator y funcionan muy diferente. Van a darse cuenta que si ustedes tienen la herramienta de pincel seleccionada y le dan clic derecho, a ustedes les va a salir una gran variedad de cosas. Ahora, va a pasar algo. ¿Qué pasa si a mí no me salen los pinceles? ¿Qué pasa si a mí no me salen estas líneas? ¿Qué pasa si a mí no me salen esas muestricas, ¿no? Yo todo eso lo voy a poder configurar aquí, ¿cierto? Que si ustedes no ven la punta del pincel, seguramente es que no tienen seleccionada esta casilla y solo les va a salir así. Y pues así es muy confuso a veces decir, no, pues, ¿qué diferencia tendrán todos estos pinceles, no? Es necesario que le pongamos la puntica. Aquí se me desconfiguró, vuelvo aquí, hago un tracito, le doy clic derecho y se me vuelve a colocar. Creo que es porque lo hice ahorita con el mouse, porque aquí sí sale la presión. Ahora ustedes pueden restaurar los pinceles por defecto, pueden cargar pinceles nuevos. En internet hay muchos paquetes de pinceles nuevos. En particular yo tengo aquí varios que son de manchas de acuarelas, que me gusta mucho utilizar para agregar efectos en las imágenes. También pueden poner esta vista mucho más grande. Por aquí en algún lado, ahora no lo veo, estoy como ciega. Ah, míralo, está acá. Con esta medida ustedes pueden poner la mancha mucho más grande para que puedan encontrar pues mucho más fáciles sus pinceles, y todos estos pinceles también los pueden crear desde cero, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Yo creo que con ustedes vimos un poquito lo de crear los pinceles, ¿no? Primero quiero que cada uno abra la imagen, abra el PCD y hagamos este tema primero de la silueta para así escoger qué tipo de color vamos a colocar. ¿Listo?